estudio. Bien, estamos en este tiempo arrancando ya una especie de segunda parte, podríamos decir, que es Génesis capítulo 6, en este recorrido que estamos haciendo de la teología bíblica. Y vamos a comenzar con lo que la Biblia llama el diluvio, que es un suceso muy particular, porque el diluvio es como si fuera un paréntesis, porque si uno analiza, ahora lo vamos a ver en los últimos versículos del capítulo 5, viene con un ritmo de decir quién nació, quién vivió y quién murió, hace un paréntesis para contar la historia del diluvio, termina la historia del diluvio y vuelve otra vez a hablar de las genealogías. La última vez que nos vimos, Daniel hace 15 días estuvo hablando de las genealogías, ¿no? El capítulo 5, así que terminamos el capítulo 5. Así que vamos a empezar en este tiempo a ver un poquito lo que es la historia del diluvio, todo lo que eso involucra, ¿no? No solo lo que vamos a ver hoy que tiene que ver con los hijos de Dios, con los gigantes y todas estas cosas raras que por ahí vamos a ver en el capítulo 6, pero también vamos a ver por qué Dios permite el diluvio, por qué Dios reacciona ante la violencia y la maldad de los seres humanos, por qué hace lo que hace, cómo veían el diluvio en la antigüedad. En ese tiempo había una percepción del diluvio. De hecho, hay 4 o 5 historias de distintas culturas sumerias y demás que expresan cómo veían ellos el diluvio, qué es lo que ocurrió en el diluvio. Así que vamos a orar ahora. Pero esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Vamos a frenar un poquito en el diluvio, analizar un poquito qué es lo que está ocurriendo, para después poder seguir y ver cómo este diluvio entra en el contexto de, especialmente Génesis del 1 al 11, que es la previa para lo que va a venir después, Génesis 12, donde Dios elige a Abraham. Pero oramos y analizamos Génesis 6. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos para compartir este tiempo juntos, como iglesia, como familia. Y gracias, Señor, porque podemos profundizar en tu palabra. Señor, te agradecemos porque tu Espíritu nos lleva, nos enseña, nos impulsa a verte a través de cada historia. Y, Señor, queremos que esta historia sea también aunque difícil muchas veces de comprender, sea un fiel reflejo de tu carácter, de tu persona, de tus deseos, de las emociones que hay detrás de cada reacción, para conocerte aún más, Señor. Queremos verte, queremos saber quién sos, para que nuestra vida sea transformada de gloria en gloria una vez más. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Génesis 6, pero antes de meternos en la historia del diluvio, vamos a hacer un pequeño repaso, pero miren, vamos a ver Génesis 5 en realidad. Y el último versículo del capítulo 5 de Génesis termina: era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Y ustedes ven, todos los versículos anteriores viene diciendo, por ejemplo el 27, fueron todos los días de Matusalén, 900, había vivido Lamec 182 años cuando engendró un hijo, llamó su nombre Noé, y Lamec murió y demás, ¿no? Y van a ver todas esas historias, viene diciendo lo mismo. Y este vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Este vivió tantos años, tuvo hijos, murió, viene con ese ritmo. Pero cuando llega a Noé, dice, era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, frena, hace un paréntesis de casi 3 capítulos, y termina ese paréntesis en el capítulo 9, verso 28 y 29. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días Noé 950 años, y murió. Ahí es donde termina, ¿no? Es decir, viene con ese ritmo en Génesis 5, abre un paréntesis, me va a contar la historia del diluvio, y va a cerrar el paréntesis con
diciéndome que Noé vivió tantos años y murió. Entonces hoy vamos a analizar ese paréntesis y vamos a estar 3 o 4 domingos analizando esto. Entonces vamos a leer Génesis 6 del 1 al 4, que es la antesala del diluvio. Dice así: aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas, o eran buenas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Dios: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días, y también después, yo tengo acá nefileos, quizá en la versión de usted alguno puede tener gigantes, estaban en la tierra, pues todas las veces, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien, hoy vamos a tratar de analizar qué quiso decir el autor cuando escribió esto, pero vamos a hacer un pequeño repasito para entender por qué llegamos a esto. En el principio, yo tengo anotado acá y quizás lo vean en la pantalla también, ¿recuerdan cómo estaba el mundo antes de que Dios interviniera? Desordenado, vacío, ¿no? Había un cierto tipo de caos. Entonces Dios interviene y, o sea, lo que estaba desordenado estaba vacío, había tinieblas y había agua, ahora Dios lo ordena, lo llena, lo controla. ¿Recuerdan que Dios controla las tinieblas? Porque en el versículo 3 Dios dice que hizo la luz, y la luz controló las tinieblas y ahora empieza a haber un ritmo de tinieblas y luz, ¿no? Dios, lo que está desordenado, lo ordena. ¿Está bien? Y Dios le da al hombre la facultad de gobernar junto con él. Es decir, cuando nosotros recuerdan que habíamos visto que Dios se sienta en el séptimo día y Dios descansó, ese descanso no es simplemente porque estaba cansado, sino porque Él está tomando el control, es decir, se está sentando en el trono para decir: yo soy el rey que gobierna este mundo, ¿no? Entonces, Él crea el orden y gobierna sobre el orden. Pero en ese orden, ese rey delega autoridad. ¿A quién le delega autoridad? A Adán y a Eva, ¿no? A los dos. ¿A alguien más le delega autoridad? A las lumbreras. Muy bien. Es decir, hay un Dios que está delegando autoridad. O sea, el que tiene la verdadera autoridad, delega autoridad, y eso lo dice Génesis 1, 16. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir, para dominar, para sojuzgar el día, y la lumbrera menor para regir, gobernar, tener autoridad sobre la noche. Y puso Dios las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir, otra vez, para dominar, sojuzgar, tener autoridad durante el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad, y vio Dios que esto era bueno. ¿Ven? Es un Dios que en el desorden toma la autoridad, empieza a generar un orden que empieza a funcionar, y en ese orden Dios delega autoridad a los astros, como digamos recién, pero también al hombre. ¿Qué hace el hombre con esa autoridad? Rechaza la autoridad, exacto. Es decir, yo no quiero vivir bajo tu autoridad. Eso es lo que dice el hombre, ¿no? Génesis 3. ¿Sí? Yo no quiero vivir bajo tu autoridad. Entonces, este Dios que había generado un orden y con su autoridad le había delegado al hombre para que mantuviera este orden y reprodujera la imagen de Dios hasta lo último de la tierra, rechaza esa autoridad y dice: yo quiero vivir como yo quiero. Esa es la expresión de Eva. Vio que el árbol era bueno y tomó para sí. ¿Qué es lo que
genera esa decisión? Otra vez, el desorden. Es decir, el hombre había sido sacado de este reino para ser colocado en este reino. ¿Recuerdan cuando hemos visto que Dios sacó al hombre del polvo? Le da su espíritu, su vida, lo coloca en el jardín del Edén, un lugar donde estaba el árbol de la vida, para tener acceso continuamente al árbol de la vida. Pero el hombre decidió no estar en ese lugar, salir de ese lugar, o mejor dicho, romper su vínculo con la autoridad, entonces fue exiliado. Y ahora lo que estaba completamente en orden, empieza el desorden. Y eso es lo que me empieza a contar Génesis al final del capítulo 3 y el capítulo 4, donde Caín asesina a Abel. Recuerdan que habíamos visto la descendencia de Caín. ¿Cómo era la descendencia de Caín? ¿Cómo era? Violenta. ¿Qué más? Bien, iba creciendo. Sí, bueno, eso es interesante, ese detalle que dice Cristina, porque iba creciendo en el conocimiento. Si uno lee, dice que empezaron a ejercer la herrería, empezaron a fabricar instrumentos musicales. Y esto en la antigüedad estaba vinculado que los dioses eran los que le daban esta capacidad de hacer este tipo de cosas. Ese era el concepto para ellos en ese tiempo. Los dioses les daban estas capacidades. Ahora, ellos tomaron la herrería y ¿qué fue lo que construyeron? Armas. Y con esas armas se volvieron aún más violentos. Entonces nosotros vemos que en esa espiral descendiente, lo que Dios había hecho en orden, el hombre lo transformó en desorden y cada vez más violencia, cada vez más muerte, violencia, muerte, violencia, muerte. Y es ahí donde nosotros llegamos al capítulo 6. Según Génesis 6, ahora sí vamos a entrar en esto. ¿Cuál fue el producto del juicio de Dios? ¿Quién generó el juicio de Dios? ¿Quién lo generó? Sí. ¿Qué tipo de hechos? ¿Cómo? Sí, pero acá es bien explícito. Ahí está. Dios vio la maldad de los hombres, que se había multiplicado, dice el verso 5, miren, Génesis 6:5. Vio Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Lo contrario a lo bueno que Dios había hecho en Génesis 1, ¿recuerdan? Vio Dios que era bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Dios genera y determina lo que es bueno, pero lo que hizo el hombre es transformar ese orden en desorden y ahora vio Dios que todo lo que hacían era malo y que su pensamiento era continuamente el mal. Y miren lo que dice verso 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra en presencia de Dios y se llenó la tierra de violencia. Y vio Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ven? Y Dios concluye, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, y aquí los destruyo con la tierra. Así estaba la tierra, llena de violencia. Entonces, y ahora sí vamos a entrar en Génesis 6 del 1 al 4. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, uno dice, qué bueno, empieza la humanidad a cumplir el propósito de Dios, empiezan a multiplicarse. Y por ahí uno podría decir, qué bueno, empiezan a multiplicarse. Pero, dice, y le nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, o del hombre, eran hermosas. ¿Saben cuál es la palabra que acá se tradujo como hermosas o buena? En hebreo. Yo lo repetí recién varias veces. Que aparece en Génesis 1. Es esto. ¿Vieron cuando en Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno? Vio Dios que era bueno. No es bueno que el hombre esté solo.
Y Génesis 3 dice que Eva vio que el árbol era bueno. ¿Y qué hizo? Y tomó para sí, esa es la frase. Eva ve que el fruto del árbol es bueno y toma para sí. ¿Bien? Miren ahora. Verso 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran buenas. O sea, la misma palabra. ¿Y qué hicieron? Y tomaron para sí. Ven que lo que está haciendo es, de una manera del diseño literario, es hacer como un espejo de lo que fue la rebelión del hombre. Y acá me está hablando de una rebelión, supuestamente, de seres angelicales. ¿Me siguen? Estos hijos de Dios, que vamos a ver que son ángeles, aunque hay dos posturas, ángeles caídos, sí, tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces Dios dijo, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días y después también, los gigantes, ¿quiénes son los gigantes? Estaban en la tierra. Ahí está, o sea, es lo que se engendraba, el producto de supuestamente una relación sexual o el fruto de los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. ¿Y qué eran estos personajes? Los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Prominentes, sí, personas que eran poderosos. Ahora vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes son los hijos de Dios en el versículo 2? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué piensan? Si van rapidito, cortito. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay una referencia a los hijos de Dios que hacen al Muy bien. María de los Ángeles dice que hay una referencia en el libro de Job, en el capítulo 1, puntualmente, cuando Dios, ¿recuerdan? Exactamente, llama todo, es el consejo divino, es decir, llama a los hijos y la misma frase en hebreo es hijos de Dios. Y aparece también esa frase hijos de Dios en Salmos y en alguna otra, aparece como 5 o 6 veces, y todas son en referencia a seres espirituales, seres angelicales. Bueno, ahí Neila dice, introduce algo, lo repito para los que no lo escucharon, que había una especie de pensamiento, esto lo pueden buscar en cualquier lugar, que había personajes importantes que eran una mezcla, eran una especie de semidioses, es decir, una mezcla de los dioses, esa era la percepción que ellos tenían, digo, la cultura en general, no solamente los judíos. Tenían una percepción de que había guerreros importantes que eran una mezcla de dioses que habían tenido sexo con mujeres. ¿Recuerdan en alguna historia, alguna película que hayan visto algo similar? Hay una muy conocida. Las de Hércules. Hay una puntualmente. ¿Cuál? Furia de Titanes, bueno. Troya, ahí está. ¿Recuerdan Troya? ¿Quién es el personaje principal de la película? ¿Cómo? Aquiles, parecido. Aquiles. ¿Cómo era considerado Aquiles? Semidios. Era un semidios. ¿Pero por qué era un semidios para ellos? ¿Era un semidios realmente Aquiles? Bien. Bueno, entonces la gente creía que ellos eran semidioses. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacía Aquiles? Lo que pasa es que Aquiles es una persona que cuando
Ahí está. Entonces, como esto viene de la Ilíada y la Odisea. Exacto. Dos cuentos o algo así que habla sobre la mitología griega. Exactamente. Ahí está. Según la mitología, por ejemplo, una persona como Aquiles, que sabía pelear, que era muy difícil matarlo en guerra y que él siempre ganaba, era una persona que había sido tocada por los dioses, o había sido engendrada por los dioses, porque tenía una habilidad distinta y diferente y era alguien de un varón valiente y de renombre. Pero mire, vamos rápido a Judas, al libro de Judas. Y el Nuevo Testamento nos dice quiénes son, o nos da un poquito de idea de a qué hace referencia Génesis 6. Miren, Judas tiene un solo capítulo, vamos a ver el verso 5 en adelante. Presten atención. Dice: quiero recordaros, como conocedores que son de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó, la misma palabra que usa cuando habla del diluvio, a los que no creyeron, y a los ángeles que abandonaron, miren esta versión, ¿no? Creo que es la NBI, y a los ángeles que abandonaron el lugar de autoridad que Dios les había dado. ¿Ven? Abandonaron el lugar, la misma idea. Cuando Dios delegó autoridad al hombre, el hombre escapó de esa autoridad. De la misma manera que Judas me está diciendo que los ángeles abandonaron el lugar de autoridad. Es decir, hay una rebelión a la autoridad, ¿no? Ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Lo compara con Sodoma y Gomorra. Esto lo vamos a ver más adelante. El suceso de Sodoma y Gomorra es un espejo del suceso del diluvio. Así como a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos, ¿quiénes son estos en el contexto? No lo dice, pero ¿alguno sabe? Los falsos maestros. Es decir, Judas, obviamente Dios a través de Judas me está diciendo que los falsos maestros los compara con estos ángeles que se desligaron de la autoridad. Y estos falsos maestros dice que tienen visiones, contaminan la carne, rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. Y ahora va a colocar como un mito también que había entre los judíos que dice: mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, es decir, un ángel que está bajo la autoridad de Dios, disputaba con alguien que se había se había retirado de la autoridad de Dios, dice, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, el arcángel Miguel, que podía haber dicho: yo tengo autoridad y puedo decirle algo al diablo, él dijo: yo ni siquiera yo teniendo autoridad le puedo decir algo, que el Señor te reprenda. Y dice verso 10, pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto corrompen como los animales. Verso 11, hay de los que siguieron el camino de Caín, violentos. Por ganar se entregaron el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Ven? Rebelión, violencia. Estos individuos son un peligro oculto, o algunas traducciones dicen son una mancha. Sin ningún respeto, bueno, acá la NBI dice, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que celebran. ¿Ven esto? Transforman el orden en desorden. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo, ¿no? Son árboles que no dan frutos. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Y después dice, son violentos. Ahora, miren, busquemos rápido 1 Pedro 2, y va a decir exactamente lo mismo, haciendo una comparación de los falsos maestros con estos ángeles de Génesis 6. 1 Pedro 2, verso 1 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
otra vez la palabra destruir, negando aún al soberano que los adquirió. ¿Qué sería negar al soberano que los adquirió? ¿Qué sería negar? Rebelarse a la autoridad. ¿Ven que hacen todo lo mismo? Trayendo sobre sí destrucción repentina. Otra vez la palabra, destrucción repentina. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, otra vez, es la misma idea, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, me está hablando de ese tiempo, ¿no? De Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, y condenó a las ciudades de, otra vez, comparando el diluvio con Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, pero libró al justo Lot, ¿ven? Libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Y sigue diciendo, ¿no? Ahora, perdón, el verso 10, miren, el verso 10 dice, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia y contaminación y desprecian la autoridad, otra vez la misma idea, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. Lo mismo que decíamos del arcángel Miguel, ellos no usan esa supuesta autoridad que tienen para hablar mal de otros, pero estos como animales irracionales por naturaleza, nacidos para presa y otra vez, y destrucción, blasfemando de los que ignoran, serán destruidos con la destrucción de aquellos y demás. Entonces lo que me están haciendo entender los escritores del Nuevo Testamento es que me quieren hablar de los falsos maestros y lo comparan con esta especie de rebelión angelical que hubo en Génesis 6. Porque hay algo que hacen los ángeles en Génesis 6 que es comparable con los falsos maestros. Y ahora vamos a ver. Ahora, miren, ¿quiénes son, y volvemos a Génesis 6, los seres que fueron engendrados de esta mezcla de ángeles y humanos? Dice Génesis 6:4 que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron gigantes. ¿Alguno tiene otra palabra que no sea gigante? Nefilín, guerreros, valientes. Bien, es decir, nacieron gigantes que fueron los héroes valientes de antaño. Los hombres de renombre tengo yo. Es decir, lo que me está contando el escritor es que hubo una especie de vínculo entre los dioses, porque la traducción, los hijos de Dios es los hijos de Elohim, ¿no? Los hijos de los dioses. Con las mujeres tuvo una reproducción en personajes como son los gigantes, como son personas de renombre, famosos, héroes. Ahora, la palabra usada para poderoso ahí es esta, miren. Después la vamos a ir viendo más adelante, pero esto es poderoso. Es decir, que esa mezcla entre seres angelicales y seres humanos produce poderosos. ¿Por qué dice que estos poderosos son hombres de renombre? ¿Qué piensan? Se destacaron. Bien. ¿En qué sentido? Ser valiente, violento. Todos en referencia a la violencia. A ver, ¿cómo? A la guerra, exactamente, todo en referencia a la guerra. Miren, en la antigüedad, la gente del antiguo cercano oriente creía que estos poderosos eran algo positivo. Es decir, ellos decían, qué bueno es ser como Aquiles, ¿no? Que puede
asesinar, matar, conquistar, seguir ganando peleas y demás. Para todo el mundo en la antigüedad, estos hombres de renombres eran personajes que de alguna manera todos hubiéramos querido imitar, porque eran valientes, tenían aptitudes para la guerra. ¿Recuerdan Aquiles qué aptitudes tenía? Era arquero. ¿Qué más? Lo que pasa es que en esos tiempos el guerrear era una constante, era Ujú. muy común en lo Sí. que vivían en esos tiempos. Ujú. Por eso se le daba demasiada importancia a esas características. Sí, De guerrear y tener poder y ser héroe, exacto. como Vi- era Aquiles, ¿no? Exacto. Víctor dice eso, ¿no? Que en ese tiempo donde la guerra era una situación continua, constante, era como una especie de un valor agregado tener aptitudes para la guerra, ¿no? Y no ha cambiado mucho. Ahora, insisto, para todo el mundo de ese tiempo, estos personajes eran admirables. Yo quiero ser como ellos. Pero lo que va a hacer el escritor bíblico es decirme, perdón, estos hombres no son positivos. Estos hombres son totalmente negativos. Son los que están generando esta violencia. Son los que están formando parte de este desorden. Porque Caín, cuando Dios le dice, tenés la posibilidad de que el mal está a la puerta y rechazar eso, ¿qué hace Caín? Acepta la maldad y empieza a generar este desorden. Y los descendientes de Caín multiplican esa maldad, porque Lamec, ¿recuerdan Lamec? Dice, si alguien a mí me hace una herida, yo lo voy a asesinar. Si Caín será vengado 7 veces, el que me toca a mí, 70 veces 7 va a ser vengado, ¿no? La contraposición, o sea, la contraposición al perdón de Jesús, que le dice a Pedro, 70 veces será perdonado, ¿no? ¿Hasta cuándo? 7 veces, ¿no? 70 veces 7. Es la contraposición, Lamec, una persona que es violenta, que no va a perdonar, sino que va a devolver mucho más mal por una pequeña herida. Entonces, todos estos fueron personajes que fueron aumentando la violencia. Y los que nacieron de las hijas de los hombres y los seres angelicales son poderosos, supuestamente, entre comillas, ¿no? Que son los que están generando la violencia. Y es como si el autor de Génesis está mirando desde adelante hacia atrás y diciendo, ¿saben dónde comenzaron todos los enemigos de Dios? En Génesis 6. Ahí empezó la violencia. ¿Saben quién fue uno de los primeros en ser nombrado como poderoso en Génesis? Nimrod. Ahí está, vamos a buscarlo. Nimrod. Génesis 10, miren. Génesis 10 dice, verso 8, Cus, el papá de Nimrod, engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso. ¿Saben cuál es la palabra poderoso ahí? Es la misma. Gibor, Nimrod era uno de estos productos, ¿no? Estos semidioses, y dice, miren cómo era él. Él fue intrépido cazador, acá está hablando de que era un asesino de animales, enfrentado a Dios. ¿Saben que enfrentado a Dios es algo negativo? Algunas versiones parecen decir como si fuera algo positivo, pero es totalmente negativo. Por esto se dice, ¿no? Hay un refrán que dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Dios. Miren cuál fue el principio de su reino. ¿Qué ciudad inauguró? Bien. Y otra más, miren, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, de aquella tierra siendo fortalecido, salió, ¿y qué edificó? Nínive es la capital ¿de qué? ¿Cuáles fueron las grandes naciones enemigas del pueblo de Israel en el tiempo?
Asiria y Babilonia. Asiria conquista las 10 tribus del norte, Babilonia conquista las 2 tribus del sur. ¿Me siguen? ¿Recuerdan cuando Jonás tiene que ir a hablar a Nínive? Ven que ahora lo vemos un poquito mejor a Jonás, pobre. Que él tenía que hablarle a los de Nínive, a los grandes enemigos de Dios, que trataban de una manera violenta, asesinaban a los judíos, pero creo que es irreproducible lo que hacían con ellos. Y Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive. ¿Y quién es el fundador de estas 2 naciones? Nimrod. O sea, el poderoso, el primer poderoso en la tierra, ¿no? Que es fíjense esto, es un constructor de ciudades. ¿Recuerdan quién había sido un constructor de ciudades antes? ¿Caín? ¿Por qué había sido un constructor de ciudades? Porque al irse de la presencia de Dios necesita defenderse a sí mismo, por eso construye ciudades amuralladas para defenderse de los demás. Entonces, ¿ven cómo sigue la misma línea? Es decir, hay personas que se transformaron, son los agentes que están llevando el desorden hasta el último de la tierra, no el orden, sino el desorden de Dios. Y son los que están alimentando este desorden. Y es Caín, que construye ciudades, es Lamec, que arma o construye armas a través del hierro para matar gente. Y lo que me sigue diciendo la historia es que hay seres que siguen alimentando esta violencia. Porque habíamos dicho en Génesis 3:15 que ¿qué iba a ocurrir? Iba a haber enemistad. Y es lo que está ocurriendo. Hay enemistad. ¿Entre quién? Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y es exactamente lo que vemos en toda la trama bíblica. Si uno va siguiendo todo esto, me siguen los escritores contando cómo es que surgieron o cómo se alimentaron estas enemistades. Y cómo los seres angelicales, que es una especie de rebelión, se quieren infiltrar para generar una descendencia que sea más violenta, más fuerte y demás. Y miren, vamos a avanzar un poquito en la historia y se van a acordar. ¿Quiénes son los gigantes que aparecieron más adelante? ¿Recuerdan algún gigante que apareció más adelante? Goliat, Bien. Sí. Anak. Cuando van a reconocer la tierra, ven que ellos dicen que eran como langostas tal vez. Y después David también dice que mata a la última descendencia de los gigantes. Ahí está. Miren, vamos al número 13. Ahí Manuel dio un dato interesante claro, estos personajes. Números 13. Verso 31, miren. O sea, Moisés, no sé si Moisés, pero bueno, para resumir, Moisés envía espías a ver la tierra prometida. Cuando vuelven, miren lo que dice. Verso 27, por ejemplo. Y le contaron diciendo, números 13, 27, hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. ¿Recuerdan los frutos que trajeron, no? Un racimo de uva que los llevaban entre 2 personas. Imagínense qué clase de frutos, ¿no? En una tierra que fructifica y se multiplica. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades están fortificadas, y son muy grandes. Además hemos visto allí a los descendientes de... ¿Quiénes son los descendientes de Anak? Son los gigantes, los poderosos. Los amalecitas habitan en la tierra de Negev, y el eteo, el jebuseo, el amorreo habitan en la serranía, y el cananeo habita a lo largo del mar grande y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb trató de apaciguar, verso 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, es más poderoso. Y difamaron ante los hijos de Israel
la tierra que habían explorado diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. También vimos allí a los... ¿Alguno tiene otra versión? Que no sea anaquitas, que en realidad son los hijos de Anak. Gigantes. Yo tengo nefileos, que es... Nefilim es la transliteración de la palabra en hebreo. O sea que, dice, son descendientes de Anak, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos, es lo que decía Manuel recién. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Génesis 6? Están haciendo estas naciones que son una descendencia rara que se va a volver poderosa y violenta contra el linaje del pueblo de Dios. Y que va a estar en la tierra prometida. Y que cuando los hijos de Dios, o sea, perdón, los israelitas tienen que entrar a la tierra prometida, están estos poderosos gigantes. ¿Y saben quién era un poderoso, además de estos? Bueno, Goliat es de Gat. También, fíjense dónde nace Gat. En Génesis 10, fíjense de dónde nace también. Pero Goliat era un gigante, pero había otro poderoso. ¿Quién? Bueno, Sansón. Sansón era una especie de poderoso, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? De Dios. Y lo usó mal otra cosa, pero... Exacto. Usó mal otra cosa. Saúl. Es decir, eso lo vamos a ver más adelante. Saúl es hijo de un gibor, dice la Biblia. ¿Cómo era la estatura de Saúl? De los hombros para arriba. Y el pueblo de Dios elige... Nosotros no queremos a Dios como rey, queremos a otro rey. ¿A quién eligen? A Saúl. ¿Por qué lo eligen a Saúl? ¿Recuerdan? Sí, porque era alto, grande, lindo, supuestamente, pero hay algo más que tenía. Era valiente, era poderoso, sabía pelear. Porque ese era el concepto que ellos tenían. Pero después analicen cómo como decía Manuel, David va a ser este rey que va a terminar con estos gigantes. Y David terminó con estos gigantes. Y esto en la trama bíblica me quiere expresar algo. De que el rey David, un rey conforme al corazón de Dios, que fue elegido por qué característica. Pero, ¿qué característica tenía? A ver, ¿cómo lo veía el papá de David? ¿Cómo lo veía? Insignificante, es decir, cuando pasan todos los hijos de Isaí para ser elegido como rey, pasan todos los hijos y Samuel le dice, ¿pero no tenés otro hijo? No tengo más. ¿Seguro no tenés más? ¿Ven la concepción que tenía Isaí de su hijo? Sí, Víctor. El hombre se habló de Dios a David, ¿no? Que Dios ve el corazón de David, que es un corazón valiente, un corazón que se entrega a Dios. Bien, es decir, o sea, como que Dios, fíjense, el pueblo elige a Saúl porque Saúl tiene características de hombres de renombre, como los de Génesis 6, que saben pelear. Pero ¿cómo Dios elige a David? Alguien que es humilde, que está cuidando las ovejas, que es la tarea más insignificante de todas. Inclusive ni el padre lo registra a David. Pero Dios termina eligiendo a él. Y después lean cómo Dios termina, o el linaje de David termina con los gigantes. Dice que hay personas que estaban con David que pelearon con los gigantes con un collado. ¿Saben lo que es un collado? Con una vara. ¿Entiende la ironía de la Biblia? Es decir, a estos poderosos gigantes que saben pelear, que son varones de renombre, fueron conquistados por personas con un palo, con una vara. ¿Entienden? Entonces lo que me está diciendo, y vamos a terminar, Génesis 6, es que lo que está ocurriendo acá, que es una situación también a veces difícil de
descifrar porque muchos interpretan, hay dos grandes posturas, ¿no? Los hijos de Dios son la descendencia de Set, que se vincula con otra descendencia, y la otra postura a la cual adherimos es que en realidad hay una especie de vínculo de seres espirituales que tienen un encuentro con las mujeres y reproducen a estos supuestamente seres valientes, que son los que van a estar continuamente en guerra con el pueblo judío. Son los que están dentro de la tierra prometida, peleando, intentando que el propósito de Dios no avance. ¿Ven que entonces en toda esta línea histórica ocurre, nos va impulsando hacia adelante, donde Dios del desorden genera orden, pero el hombre, cuando se revela la autoridad de Dios, cuando los seres angelicales se revelan a la autoridad de Dios, como lo dice Judas, estos no guardaron su lugar de autoridad, generaron desorden, violencia, y quieren frenar el propósito de Dios. Y son estos supuestos poderosos, entre comillas, donde el mundo en la actualidad los veía como grandes poderosos, los admiraba, la Biblia los pone en ridículo. Estos son los poderosos. Miren, y después les voy a contar la historia. Nimrod termina, enseguida termina mal. Todos los descendientes de Anak terminan destruidos por el rey conforme al corazón de Dios, David. Entonces, más allá de la situación, decir, y estos son producto de los seres angelicales, y cómo puede ser, y si tienen sexo los ángeles con las mujeres, y no sabemos cómo es. Pero en realidad la historia, el escritor, me quiere llevar adelante una trama y una narrativa que me está expresando de dónde salen estos grandes competidores de Dios. No tiene que ver con una cuestión muy esotérica o algo ahí escondido, sino simplemente me está diciendo, hay una violencia continua en la tierra que Dios dice, vamos a comenzar de nuevo. ¿Quiénes son los que generaron toda esta violencia? Son los humanos rebeldes a Dios que se sumaron al desorden, y estas especies de hijos de Dios con hijos de hombres que generaron estos varones de renombre, que los vemos en Nimrod, que es el primer enfrentado a Dios. ¿Ven esta postura? Sí, Néstor. Estos gigantes de los que estamos hablando son prediluvianos. Sí. Porque después viene el tema de diluvio. Sí. ¿Y de dónde reaparece, digamos? ¿Qué es lo que vuelve a generar? Porque Anak, obviamente, es Posterior. Bueno, Bueno, que hubo alguna segunda vez, sí. los hijos de Dios se mezclaron con los humanos, generaron gigantes. Para mí totalmente. Porque ahí en Génesis 7 dice que justamente como dice el hermano, que murió toda carne, que todo aliento había, después del diluvio no había más nadie, solamente no es su familia y no es nadie. Exacto. Entonces, ¿de dónde tenemos todo eso después? ¿Dónde aparece Goliat? ¿Dónde aparecen esos otros gigantes? ¿Se escuchó la pregunta? Es una pregunta que no es para hacerla a la menos 10, pero porque va a ampliar bastante. Pero bueno, la vamos a seguir contestando, pero en síntesis es, claro, una pregunta lógica. Si hubo gigantes después, pero supuestamente los gigantes aparecen antes del diluvio, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue? Si en el diluvio se llevó todo, ¿por qué aparecen después? Yo tengo la versión en la mía, en Génesis 6:4, en el versículo 4, que dice, en aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, se engendraban hijos. Supuestamente hay una... era continuo, exacto, era continuo. Es más, algunos vinculan todo este movimiento raro, espiritual, con los demonios que Jesús después va a enfrentar cuando Él viene. Cuando Pablo va a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que de hecho Jesús va a decir que Él tomó autoridad sobre toda potestad. Cuando Jesús habla de reinado, habla de todas potestades que tienen que ver con lo espiritual. Pero eso es otro tema mucho más profundo. Pero sí ocurre que esto es algo que se va repitiendo, donde, insisto, digamos, seres angelicales, digamos, este grupo de seres espirituales que quiere frenar el propósito de Dios continuamente.
y va a mezclarse, y va a mezclar el linaje, la descendencia, para frenar esto. Entonces son estos hombres de renombre, miren, no sé si está en la pantalla, pero leo esto y terminamos. Por lo menos para tratar de tener un resumen. Dice, la ambigua fama de los Nefilim los coloca en relación con el deseo arrogante de fama de los hombres de Babel. ¿Recuerdan cuando construyeron la torre que estaban buscando? Un nombre. Ambos proporcionan un contraste negativo para Abraham, cuyo gran nombre se logra por la elección de Dios. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar un nombre. Los Nefilim y los hombres de Babel son la antítesis de Abraham. Su fama es la de los antihéroes y no sabemos sus nombres. Mientras que Abraham es el héroe genuino cuyo nombre y gloria perduran en el tiempo. No por la gloria de él, obviamente, sino por la gloria de este nombre, sobre todo nombre, ¿no? Y lo último, ¿cuál es la intención del autor al contrastar esta historia tan particular? Todos estos reyes poderosos y gigantes que extendieron la muerte y el terror por todo el mundo antiguo tuvieron su origen en una rebelión espiritual según Génesis 6. El concepto de guerreros humanos divinos era una idea común en la cultura del antiguo Cercano Oriente. Muchos imperios antiguos, especialmente Egipto y Asiria y Babilonia, afirmaron que sus imperios fueron fundados, acá se me corta, por guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad dioses. Era una tradición en el mundo antiguo, como dijo Víctor hoy. De hecho, viven algunos de los grandes clásicos de la literatura griega, como la Odisea y la Ilíada, ¿no? Y ahí está Aquiles. Lo que sea que está diciendo Génesis 4, lo escribe alguien que está mirando desde el final de la historia de Israel hacia atrás. Y nos está dando la historia del origen de estos personajes que asolaron a los israelitas, especialmente hasta el tiempo de David, y que intentaron frenar los propósitos de Dios siendo violentos y llenos de odio. Ejemplos de estos personajes los encontramos en Números 13, los hijos de Anac, y hay un prototipo de gigante conocido como por los israelitas como Goliat. Y eso lo vamos a seguir ampliando. Pero simplemente como para empezar a analizar la historia del diluvio, lo primero... Sí, Víctor. El tema de dónde viene el talón de Aquiles. En la mitología griega, el dios de la guerra, que era Ares, lo sumergió, estoy hablando de algo... Sí, mitología. En una laguna en donde esa laguna, el agua de esa laguna lo hacía invencible. Pero lo agarró del talón. Claro. Al agarrarlo del talón, esa parte no se mojó. Entonces por ahí, de ahí viene que la parte más débil, donde podemos agarrarlo él, El talón de Aquiles. Exacto, de ahí proviene el talón de Aquiles. Era el único punto que podía vencer a este gran héroe, ¿no? Pero... También. Faraón. Muy bien. Fíjense. Ahí está. Claro, exacto. Neila dice un detalle interesante, que todos los faraones, los reyes, las personas importantes que tuvieron autoridad, siempre fueron considerados como dioses. El faraón era un dios. ¿Y qué hicieron todos estos faraones, Herodes y demás? Es estar en contra del linaje, de la descendencia. Querían cortar el linaje, querían cortar la descendencia. Siempre la misma idea. De eso se trata la trama, el cuento de la Biblia, el cuento en el buen sentido, de lo que me quiere expresar. Ni más ni menos, no hay mucho más detalle. No me va a contar cómo fue, cómo es el encuentro sexual entre... no sé. Pero fíjense la contraposición. Sodoma y Gomorra son dos ángeles que van a visitar a Lot. ¿Qué quieren hacer los humanos? Es la contraposición. ¿Ven? Hay seres humanos que ahora quieren tener relaciones sexuales con ángeles. Por eso nosotros estamos haciendo este ejercicio de tratar de ver cuál es la intención del escritor de llevarnos hacia un flujo que tiene obviamente como objetivo final la cruz de Cristo. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este espacio donde podemos investigar, preguntarnos, quizá inclusive hasta dudar muchas veces, pero Señor, tu Espíritu nos lleva siempre a tratar de comprender cuál fue tu idea. Tenemos muchas dudas,
no estamos seguros de un montón de cosas, pero Señor, queremos descubrirte, porque mientras más descubrimos cómo funciona la Biblia, más podemos ver cómo es tu carácter, cómo sos vos. Señor, queremos que nos lleves a ese lugar. Ayúdanos a comprender y a identificarnos con aquellos que suman para el orden, no para el desorden. Quizá nuestras actitudes frente a inclusive a nuestros hermanos, familia y demás, de violencia, de separación, de competencias, de enojos, de amarguras, de cosas escondidas, eso alimenta y alienta el desorden. Pero tu Hijo, Cristo, ha dado vuelta la rebelión de Lamec cuando dijo 70 veces 7 voy a ser vengativo. El perdón es increíblemente contrario a esa postura. Por eso, Señor, queremos identificarnos con tu perdón y no con la venganza. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.